Vamos a abrir otra puerta para la situación internacional. En Europa hay preocupación no por los políticos, sino por la intelectualidad, también especialistas profesionales y profesores universitarios de la cátedra universitaria, y es que hay un tema que están evaluando. Vamos a tener un video que señalan que Occidente está perdiendo su poder. Y esta es por el tema de lo que está ocurriendo, la pugna mundial. Rusia, China, por un lado, Estados Unidos, los países europeos, por otro. Y vamos a continuación a dar a conocer una entrevista que se ha realizado en un programa de televisión. Es un diálogo interesante de personalidades intelectuales europeas, como hemos señalado, respecto a la situación mundial actual y las perspectivas de paz al 2049. ¿Por qué 2049? Porque se cumpliría 100 años de la Segunda Guerra Mundial. Son dos especialistas y un conductor que vamos a continuación a pedirle a producción que suelte el video para luego hacer el comentario. Es importante las reflexiones que tienen los dos especialistas, que son además docentes universitarios. Todo ahora está dirigido por el emocionalismo. Y coincido completamente contigo, Ulrike, en que esto tiene que ver subconscientemente con el hecho de que Occidente está en declive. Y lo curioso es que es algo que no se puede evitar. No se puede evitar por medios militares. Eso solo acelerará tu declive y caída, porque socava la base civil, económica, política, cultural y sociológica de tu sociedad. Y ninguna sociedad puede vivir siendo solo, ya sabes, una máquina de guerra. Es como una adicción a las drogas, ya sabes. Tengo un problema, y luego tomo más drogas y tengo un problema mayor. Eso es lo que son las armas hoy en día. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies and today Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo conmigo a dos fantásticos pensadores europeos. Estoy hablando con la doctora Ulrike Guérot en Alemania y el doctor Jan Oberg en Suecia. Ambos son intelectuales que fundaron organizaciones de paz. Ulrike más recientemente con la recién establecida Iniciativa Transcontinental Europea, y Jan creó hace más de 30 años la Fundación Transnacional. Hoy queremos hablar sobre el activismo por la paz, con algunos consejos de intelectuales con experiencia sobre lo que todos podemos hacer para salir de esta espiral de escalada. Así que, Ulrike, Jan, bienvenidos. Bueno, hagámoslo en dos partes. Me gustaría primero hacer un poco de análisis. ¿Qué salió mal? Porque algo que hemos visto en Europa en los últimos años es realmente la implosión del movimiento por la paz. No hay movimiento por la paz. Desapareció. Hay un poco, algo se está moviendo en lo que respecta a Gaza, pero incluso eso es bastante tenue en comparación con lo que había en los años 60, 70 y 80. Y luego, en la segunda parte, queremos hablar sobre qué podemos hacer al respecto. Permíteme preguntarte, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué pasó para que incluso grandes partes de la izquierda, pero en general, el público en general, en Europa, realmente esté de acuerdo? Mucha gente estuvo de acuerdo con Jens Stoltenberg en que las armas son el camino hacia la paz cuando se trata de Rusia. ¿Qué pasó? Ulrike primero y luego Jan. Sí, no solo Jens Stoltenberg. Así que las armas
son un instrumento para la paz. También está la Iglesia Evangélica Protestante en Alemania. Es aún más sorprendente que ellos también tuvieran una postura muy clara sobre la entrega de armas como un instrumento para la paz. Así que es realmente asombroso cómo ese pensamiento podría cambiar y cómo el Partido Verde especialmente podría pasar de Petra Kelly, quien en los años 80 fue una de las figuras emblemáticas del gran movimiento por la paz, cuando tuvimos el debate sobre los misiles Pershing SS-20 en el 83, 400.000 personas en la Universidad de Bonn en ese entonces. Y 40 años después, tienes un Partido Verde en Alemania que es básicamente la cabeza de la política de la industria de armamento con Annalena, con Hofreiter y muchos otros que cambiaron, como decimos, a oliva, ya sabes. Entonces esto es lo que pienso. Quiero decir, la última gran e importante manifestación por la paz que vimos fue con Irak. Puedo recordar, y estuve allí, que en 2003, cuando comenzó la guerra de Irak, las grandes calles de Unter den Linden en Berlín estaban realmente llenas. Había decenas de miles de manifestantes. Y algunos de ustedes pueden conocer esta brillante novela de Ian McEwan, el escritor británico, que tiene una novela llamada Saturday. Describe el día en que tuvo lugar la manifestación por la paz en Londres contra la guerra de Irak. Así que solo puedo recomendar esa novela muy corta llamada Saturday de McEwan. Tuvimos manifestaciones en Nueva York, Barcelona, Madrid, Berlín, en todas partes en 2003. Y como dices, luego cayó. Mi interpretación es doble. Una es que el movimiento global de izquierda en general básicamente fracasó a principios de los 2000. Fracasó con Antonio Negri, Michael Hart, ya sabes, este tipo de multitud de cumbres sociales. Hubo un gran movimiento sobre la multitud y las conexiones entre los movimientos de ecología, paz y justicia social. Y hubo esta cumbre social de Porto Alegre en 2004, creo. Ese fue el último gran impulso de la izquierda, donde la izquierda intentó combinar paz, justicia social y ecología en un solo movimiento. Lo llamaron multitud, con Negri y Hart como los líderes intelectuales. No hemos visto nada parecido desde entonces. Y la crisis bancaria, un par de años después, trajo protestas de austeridad que llevaron a algunas protestas sociales, pero esto también fue borrado. Creo que la juventud, la generación joven que normalmente busca la paz, es el instinto de una generación joven buscar la paz, fue básicamente, digamos, instrumentalizada o guiada en los discursos en los que participaron. Se centraron en George Floyd, la diversidad, el clima y los temas transgénero. Surgieron muchos otros discursos. Greta Thunberg es un muy buen ejemplo porque fue la pionera en el tema del clima, abogando por quedarse en casa por el clima y las huelgas escolares por el clima. Y en el momento en que ella se apartó del consenso e hizo lo de Gaza, también fue expulsada. Entonces, lo que nos dice es que hay protestas ruidosas y protestas no permitidas. O hay protestas que los medios amplifican y protestas que los medios no amplifican. Así que hay una buena manifestación y una mala manifestación. Sí, Greta Thunberg es una buena manifestación. Y las manifestaciones transgénero, de George Floyd y por la paz son aquellas a las que nadie presta atención. La juventud no está ahí por alguna razón. Así que, de nuevo, creo que hay un cambio real en 20 años y supongo que el Internet y también el proceso de Bolonia, ya sabes, este cambio de las universidades, creo que todos estos son elementos que ayudan a explicar. Han, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, lo que fue o solía llamarse el Movimiento por la Paz era básicamente un movimiento crítico o anti. No era un movimiento a favor de la paz. Estábamos en contra de las armas nucleares, estábamos en contra de los misiles intercontinentales y de medio alcance en Europa en los años 80, etc. Había muy poco de lo que Johan Galtung llamaría paz positiva y pensamiento positivo sobre la paz. Y eso, por supuesto, está relacionado con la psicología del asunto, ya que es mucho más fácil ser crítico.
También porque algunos de ellos están impulsados por el miedo a lo que sucederá. Es más fácil ser crítico con algo que no nos gusta que ser constructivo y decir lo que se debería hacer. Quiero decir, eso es intelectual y psicológico. Solo hay que mirar los periódicos, buenas noticias o malas noticias, etc. Y el pensamiento visionario ha desaparecido completamente del mundo occidental. Aquellos que están dirigiendo la política, con misiones a 30, 40 años en el futuro, esos son los chinos en este momento. Entonces, un tercer factor que diría es que la máquina de propaganda ha sido más masiva que nunca. Lo he visto yo mismo. Quiero decir, podías llegar a los medios de comunicación convencionales durante la guerra de Irak. Yo mismo estuve muy involucrado en la disolución, no creando la disolución, sino trabajando contra la disolución de Yugoslavia. Podías llegar a CNN y BBC con otras opiniones sobre Serbia o limpieza étnica o Kosovo o lo que sea. Eso es totalmente imposible hoy en día. Nadie quiere escuchar nada más que la narrativa principal que se ha decidido de una vez por todas. Y fíjate, y eso creo, es la primera vez que veo eso en más de 50 años. Hay un consenso muy alto entre la política, los medios y la investigación. La investigación por la paz básicamente ha desaparecido. Quiero decir, ¿quién trabaja hoy en serio con una reducción de la violencia? Muy poco. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo se dio esa alineación? Porque no estaba aquí antes. ¿Cómo ocurrió esta alineación y esta ideologización? Shan y luego Ulrike. Ulrike, Shan Yan Shan primero, porque todavía estabas hablando. Perdón por interrumpir. Oh, está bien. No hay problema. No hay problema. Creo que el hecho de que Estados Unidos y el mundo occidental se estén debilitando significa que tienen menos tolerancia para cualquier tipo de diversidad. Quiero decir, cuando te debilitas, no quieres tener discusiones. No tienes suficiente confianza en ti mismo para tener discusiones y puntos de vista alternativos sobre lo que Occidente o Estados Unidos, la UE o la OTAN deberían hacer. Así que para mí está muy claro que esto está relacionado con un imperio en declive que busca controlar lo que está sucediendo. Lo ves claramente estos días también. Hay un desconcierto total debido a la iniciativa de Estados Unidos ahora con respecto a Ucrania y Moscú. Pero esa es una larga historia, y no es a lo que vamos. Pero creo que el movimiento por la paz, volviendo a eso, nunca ha sido realmente un movimiento por la paz. Ha sido un movimiento antimilitarista, un movimiento antiarmas. Y creo que la investigación por la paz, y estoy en la tradición de Johan Galtung, siempre decía, haz diagnóstico, haz pronóstico, pero no te detengas ahí. No dejes que los políticos decidan qué hacer. Eso es demasiado peligroso. Propon propuestas e ideas. Tengamos una discusión sobre futuros posibles. Robert Jung hizo eso en Austria en los años 70 y 80, etc. Los talleres de futuro y todo eso. Hemos perdido el futuro en el mundo occidental. No hay pensamiento sobre el futuro. Le preguntarías a Macron, le preguntarías a Trump, o le preguntarías a Mette Frederiksen, o Christensen, o quien sea, o Scholz. ¿Cómo quieres que sea tu sociedad dentro de 20, 40 años? ¿Cuál es tu ideal? ¿Para qué estás trabajando? No habrá nada interesante en la respuesta, si es que obtienes una respuesta. Excelentes reflexiones que estamos compartiendo con ustedes, amigos televidentes, de esta conversación. Pascal Lotas es el conductor y la institución que ha producido el video es Neutrality Studies en español, que tiene una producción importante. Vamos a pedirle a Lucero si nos puede poner el logo de la institución, Neutrality Studies, que tiene 279 programas. Lo pueden encontrar en Google. ¿Y qué nos dice el comentario del periodista Pascal Lotas sobre lo que acabamos de presentar, que es una parte? Vamos a tener una segunda y hasta una tercera parte y nos los va a explicar un poco en el comentario posterior que ha hecho
que ha hecho el conductor Pascal. Dice, el Occidente, un ratito, dice, el Occidente está perdiendo su poder. Ni discursivamente ni físicamente las potencias anglo-europeas tradicionales son capaces de imponerse en el escenario mundial como solían hacerlo. Al mismo tiempo, estas potencias también han perdido sus movimientos pacifistas, ya lo hemos escuchado. ¿Qué sucedió? En este episodio, está hablando de la entrevista, hemos explorado el declive del movimiento pacifista que fue de la mano con el declive del propio Occidente y hemos trazado ideas para futuras acciones de paz. Hemos conversado, dice, con la doctora Ulrike Geroth, Alemania, y el doctor Jan Ober en Suecia. Ambos son intelectuales que fundaron organizaciones pacifistas. Ulrike más recientemente con la recién establecida Iniciativa Transcontinental Europea y Jan creó hace más de 30 años la Fundación Transnacional. Dice, vamos a continuar hablando sobre el activismo por la paz con algunos consejos de intelectuales con experiencia sobre lo que todos podemos hacer para salir de la espiral de escalada hacia abajo. Es el comentario de Pascal Lotas y vamos a seguir, como les decimos, en las próximas ediciones, pasándoles fragmentos que consideramos sumamente importantes para los países como de Latinoamérica con respecto a esta situación y la posición que se debe de tener en un escenario de justicia social, que es donde estamos nosotros como BIS Televisión Digital. Somos un periodismo que promueve el desarrollo humano, pero con justicia social, que creo que ese es el objetivo de estos tiempos, por la situación en la que nos encontramos. Países como el Perú, como Ecuador, como Colombia, como Bolivia mismo, Panamá, que son situaciones bastante complicadas en esta pugna de Estados Unidos con China y Rusia.